Un saludo, amigas y amigos, hermanas y hermanos. Iniciamos nuestra reflexión dominical con la lectura del Evangelio de este domingo número 27 ya del tiempo ordinario, que está tomado del Evangelio según San Marcos en el capítulo número 10, versículos que van del 2 al 16. Dice así el texto del Evangelio. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. El amor esponsal es imposible vivirlo solamente con las fuerzas meramente humanas, porque las afectividades y también las realidades volitivas del ser humano son limitadas y aparte de eso imperfectas, heridas por el pecado original. De modo que el ser humano, por sus solas fuerzas, no puede de alguna manera llevar a buen término y a un sano desarrollo, sin la ayuda de la gracia, este amor. Ningún esposo, ninguna esposa puede desarrollar su verdadero y auténtico amor en la vida de matrimonio y esponsal si no es ayudado por la gracia de Dios. Probablemente podrá llegar a cierto nivel, pero ese nivel de algún modo pues no es el que necesita para la sana convivencia hasta el fin de su vida. Por eso en nuestras sociedades actuales, en donde se ha despreciado a Dios, en donde se desprecia también esta dimensión sobrenatural del amor esponsal, muchos llegan a pensar que es imposible ser fieles. El hombre, dicen algunos, la mujer, dicen algunos o algunas, está dotado de esa infidelidad natural, porque tiende a ser infiel. No podemos ser fieles los unos con los otros. Y, en cierto modo, en parte eso es cierto, porque la naturaleza humana está herida, podríamos decirlo. Y en ese contexto, pues hay que leer también esta pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. Es un tema antiguo, porque de hecho Dios lo permitió en el Antiguo Testamento, pero el texto de hoy de Marcos 10 aclara en qué sentido. San Marcos nos dice en el versículo número 2 que se acercaron a Jesús unos fariseos. Se acercan para hacerle la pregunta sobre el divorcio. Y le preguntaron, pero dice también Marcos con qué fin, con qué objetivo se acercan, para ponerlo a prueba. De entrada, pues, se nos manifiesta la intención con la cual se acercan los fariseos, y es para poner a prueba a Jesús.
Entonces los fariseos no están tanto interesados en hacer esta pregunta para ayudar a la vida matrimonial, para ayudar a la esposa, para ayudar al esposo a convivir de mejor manera o para solucionar una cierta problemática. El divorcio está planteado, y fijémonos en este detalle no menor, está planteado desde una intención de poner a prueba a Cristo, de poner a prueba a Dios. La intención entonces no es una intención, podríamos decir, para ayudar, sino para tentar. Y la pregunta es, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? De entrada la pregunta manifiesta también el ímpetu machista, porque la pregunta va más dirigida a Jesús desde la perspectiva masculina. ¿Le está lícito al hombre divorciarse de su mujer? Fijémonos que no preguntan también por el tema del divorcio de la mujer. No dice, ¿le está lícito al hombre y a la mujer divorciarse entre sí? Sino que el énfasis se remarca en el hombre. ¿Le es lícito al hombre nada más divorciarse de su mujer? Dios ha dado un plan, pero el ser humano quiere ponerlo a prueba. El ser humano quiere cuestionar hasta qué punto eso es verdadero, hasta qué punto eso es lo que realmente le conviene al ser humano. De hecho, hoy estamos asistiendo a eso. Se pone a prueba, de alguna manera, lo que Dios pide a través de la vida matrimonial, lo que Dios quiere del matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora se hablan incluso de nuevos modos de vida matrimonial. Todo esto es una tentación y un poner a prueba, pues, lo que Dios realmente quiere del ser humano, en este caso, a través de su vida familiar. Pero esto no solamente es así respecto al tema del matrimonio, sino que también respecto a muchos otros ámbitos de la vida humana, de la vida cristiana. Intentamos también, como los fariseos de aquel tiempo, en ocasiones, cada uno de nosotros, poner a prueba. ¿Y cuándo ponemos a prueba? No solo cuando preguntamos o cuestionamos lo que Jesús, lo que Dios nos pide en nuestra vida concreta con palabras, sino sobre todo con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar, quizá muchas veces contraria o distante a lo que realmente Dios nos pide. También nosotros volvemos de ese modo a poner a prueba lo que realmente Dios quiere de nosotros. Y por eso, ante la pregunta de si es lícito o no divorciarse de la mujer, de la esposa, Jesús no responde ni con un sí ni con un no. Fijémonos qué interesante es. Primero, no responde Jesús positivamente que sí, porque eso es darle continuidad a una práctica que era nefasta para la vida familiar, como lo era el matrimonio. Y Jesús tampoco responde con un no, porque no merece la pena responder con un no. De entrada, el ser humano debería darse cuenta de lo negativo y maligno que es esta práctica. Por eso es que Jesús más bien responde con otra pregunta y les hace ver a los fariseos la razón por la cual estaba escrito esa ley en Moisés. Y les dice Jesús, él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Y ellos inmediatamente le contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús aprovecha esta respuesta de los fariseos y les dice, es cierto, esa práctica se dio y Dios toleró esa práctica. La prescripción o la ley que decía de que el hombre podía dar acta de divorcio, de repudio a su mujer, era una práctica, sí, pero una práctica que Dios en el fondo no quería, sino que toleraba. No toda permisión de Dios es algo que Él quiere para nosotros, sino que en ocasiones lo tolera, pero no es lo que en primer lugar quiere. Y en esta temática, en esta realidad concreta como la del divorcio, Dios la toleraba, pero no la deseaba, no la quería. La toleraba porque de alguna manera
el ser humano necesita ir poco a poco avanzando en ese camino de esclarecimiento de la verdad propia que necesita conocer y también llegar a vivir. Pero no es lo que en el fondo Dios quería de entrada. Y por eso Jesús responde, y a eso quería llevar a los fariseos. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. La palabra en el texto griego original de Marcos capítulo 10 es esclerocardía, es decir, la dureza del corazón. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. De hecho, la palabra que ocupa Marcos para referirse al divorcio en una ocasión en este texto refiere a la apostasía, es decir, a la separación. Recordemos que la palabra apostasía es un separarse. Es la misma palabra que ocupamos o que ocupaban los primeros cristianos para cuando alguien se separaba de la comunión con la iglesia, de la comunión con Dios. Pues eso es lo que similarmente pues se realiza en el divorcio, en la separación entre un esposo y una esposa, una especie de apostasía familiar. El matrimonio no es solo un acuerdo, un consenso. El matrimonio no es una decisión entre dos seres humanos. Es ante todo la permisión de Dios, es el querer de Dios de unir un hombre y una mujer para que sean fecundos. Pero todo eso el hombre lo cuestiona. Este hecho de la dureza del corazón del que nos habla hoy Jesús no solamente se refiere a la realidad del matrimonio, sino que también puede ser referida esta enfermedad espiritual, podríamos llamarla así, a diversos ámbitos de nuestra vida espiritual. Quizá por la dureza de nuestro corazón, en muchas ocasiones no seamos capaces de entender el mensaje de Dios que se nos da a través de ciertas situaciones de nuestra vida, de nuestro acontecer personal, familiar o en nuestro ámbito de trabajo. Estas dificultades que a veces tenemos y que nos molestan o que nos quitan la paz, pero que en el fondo lo que Dios quiere es formarnos a través de ellas el corazón, pero que por nuestra dureza del corazón no las aceptamos y por lo mismo no las aprovechamos como fuente de formación espiritual para nuestras vidas, por ejemplo. Esa dureza del corazón nos hace anclarnos en las cosas de este mundo con una gran prontitud y en ocasiones con una gran intensidad, pero también nos hace ir descuidando las cosas más importantes y esenciales de nuestra vida, porque la dureza del corazón no nos hace tener esa disponibilidad interior para poder buscar a Dios en nuestra vida. La segunda parte del Evangelio de Marcos en el capítulo 10 nos muestra también a un Jesús cercano a los niños, a un Jesús que valora la dignidad de un niño. Recordemos que en la antigüedad, no solamente en la antigüedad judía, sino también en la antigüedad griega, pues los niños no eran considerados de hecho ciudadanos, por ejemplo. No eran considerados de hecho como personas incluso desarrolladas en su razón y en su intelecto, y por lo tanto a los niños no se les consideraba en su dignidad más propia, sino que eran considerados como seres humanos de segunda, podríamos decir, así como los esclavos en ocasiones y también las mujeres o ciertos hombres de alguna raza o de algún lugar concreto. Muy bien, entonces Jesús en esta escena muestra su cercanía con los niños. Dice el texto de Marcos, después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedírselo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. Por una parte, Jesús valora a aquellos pequeños, a los más pequeños, a los que quizá algunos consideran que son de poca importancia. Jesús tiene esa apertura del corazón para valorar cada persona, incluso los que en la sociedad son marginados o son vistos como de poca importancia. Tal es el caso de los niños, como hemos dicho,
que socialmente, no solo en el ámbito judío, sino como hemos dicho en ámbitos como el griego, eran considerados como personas de segunda categoría. A un niño hay que darle la importancia. ¿Por qué? Porque tiene una dignidad. Aunque es pequeño, tiene una dignidad y por lo tanto hay que darle la atención debida y el respeto debido. Con esto Jesús estaba dando la enseñanza que a cualquier persona hay que darle el respeto debido y también saber valorarla en su dignidad debida. ¿Por qué? Porque de lo contrario lo que vamos a hacer es valorar a unos con una dignidad y a otros despreciarle su dignidad, rechazar su dignidad. Y es lo que hace muchas veces el mundo moderno, aunque muchas veces nos exhorten a través de leyes o tratados o incluso a través de ciertas ideologías de que hay que defender los derechos humanos, de que hay que hacer esto o lo otro, pero en la práctica se desprecian ciertos seres humanos. De hecho, el Papa lo ha denunciado hoy en su viaje apostólico a Bélgica. Por ejemplo, esa ley asesina del aborto, dice que de hecho lo han criticado por eso, incluso en una universidad como lo es la Universidad de Lovaina, que se dice católica, pero que sin embargo ya no enseña la verdad católica en muchos aspectos. Y por eso es que se han rasgado las vestiduras diciendo que eso era una enseñanza antigua. ¿Por qué? Porque en ocasiones el mundo moderno, el mundo contemporáneo, cree que sin duda alguna es defensor de los derechos de la dignidad humana, pero a la hora de las horas, a los más pequeños, es decir, a los no nacidos, a los niños, a aquellos que son marginados en nuestro mundo, a aquellos que son considerados los pequeños de este mundo, siempre se les sigue rechazando y marginando. Y en ocasiones se hacen muchas argumentaciones muy racionales para tratar de justificar esos rechazos, pero a la larga son rechazos. Y hoy Jesús, al poner en el centro a estos niños que le llevan, está indicándonos la importancia de saber valorar siempre a los otros. Pero también añade una enseñanza de índole espiritual. Hace poco acabamos de celebrar a Santa Teresita del Niño Jesús, que nos hablaba de la infancia espiritual. Jesús dice hoy, de los que son como ellos es el reino de los cielos. Yo les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño, es decir, con la actitud espiritual de un niño, no podrá entrar en el reino de los cielos. Esto no es un infantilismo espiritual al que se refiere Jesús. Esto tampoco tiene que ver con una inmadurez afectiva o humana o una inmadurez de índole espiritual. No, de ninguna manera. La infancia espiritual tiene que ver con la madurez del corazón. La infancia espiritual tiene que ver con la confianza no en las propias fuerzas, actitud típica de la adultez humana que considera que está capacitado con su razón, con su sabiduría, con su voluntad para saber descubrir la verdad con sus solas fuerzas y para poder dirigirse con sus solas fuerzas volitivas al bien auténtico. Es el hombre adulto que no necesita ya de Dios. Es la mujer adulta que ya no necesita confiar en Dios y no solo en sus solas fuerzas. Bueno, esta es la adultez, digámoslo así, soberbia del ser humano. Jesús dice, en esa adultez soberbia, en lugar de encontrarnos con nuestra propia verdad y bien, lo que hacemos es autodañarnos. Por eso necesitamos de la infancia espiritual, que es la madurez del corazón, que es la confianza en Dios, que es la capacidad de saber discernir las cosas desde la mentalidad de Dios. Por eso Jesús dice, el que no se haga como niño, el que no aprenda pues a confiar en Dios, no podrá entrar en el reino de Dios. Le pedimos hoy al Señor que nos dé esa docilidad del corazón para no ser rígidos y no caer en esclerocardía, como hemos dicho. Le pedimos también que nos haga capaces de valorar al otro en su dignidad humana, por pequeño que quizás lo veamos. Y en tercer lugar, le pedimos a Dios que nos dé la capacidad
de la infancia espiritual, que no es otra cosa que la madurez de la confianza en Dios, para poder también nosotros acercarnos a Él y amarle de mejor manera. Que así sea, y será hasta la próxima, si Dios así lo permite.